Hola a todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 1 de Tevet, continuamos con nuestro shiur de Halakha Yomit. Hoy día veremos Pirkei Avot y vamos a continuar con la segunda parte de la Mishnah 1 del capítulo 1. En el shiur pasado de Pirkei Avot vimos la primera parte de la Mishnah, explicando desde Moshe Kibel Torah mi Sinai, Moshe recibió Torah de Sinai, hasta Uzkenim Linviim. Y los ancianos entregaron la Torah a los profetas. Hoy, Be'ezrat Hashem, veremos la segunda parte de la Mishnah. Continúa la Mishnah diciendo, Unvim mesarua l'anshei Knesset HaGedolah. Y los profetas entregaron la Torah a la gente de la gran asamblea. La época de los profetas, que son los Nevi'im, fue una época larga. Desde el fallecimiento de los Zekenim, que son los ancianos quienes conocieron a Moshe Rabbeinu y a Yoshua bin Nun, hasta el segundo Bet HaMikdash. Ellos fueron quienes entregaron la Torah a los hombres de la gran asamblea conocidos como Anshei Knesset HaGedolah, entre quienes se encontraban los últimos 3 profetas de aquella época, que son Haggai, Zecharia y Malachi, tal como trae la Gemara en Masechet Sotah, en Daf Memchet Amud Bet, en la página 48, que desde que estos últimos 3 profetas fallecieron, se removió la profecía del mundo hasta que llegue Melech HaMashiach. Ahora, ¿en qué generación se encontraban los hombres de la gran asamblea, Anshei Knesset HaGedolah? Am Israel salió de Egipto en el año 2448 desde la creación del mundo. Después de que transcurrieron 480 años desde la salida de Egipto, Shlomo HaMelech construyó el primer Bet HaMikdash, tal como está escrito en el Sefer Melachi. Este Bet HaMikdash existió durante 410 años, y luego Am Israel salió al exilio de Babel, que se extendió por 70 años. Durante estos 70 años, Dariavesh y su yerno Koresh, quienes eran los reyes de Madai y Parás, conquistaron Babel y convirtieron el reinado de Parás y Madai en una potencia que quedó marcada para el resto de la historia. Ahora, después de que falleció Koresh y Dariavesh, Ahashverosh II, quien era el rey de Parás, dominó sobre 127 países, tal como está escrito en Megilat Esther. Y en esta época fue que sucedió el famoso milagro de Purim. El rey Koresh II, también conocido como Koresh Agadol, el gran Koresh, fue quien comandó que se construya nuevamente el segundo Bet HaMikdash. Muchos de Am Israel subieron a Jerusalén para unirse y ayudar en la construcción del Bet HaMikdash, del segundo Bet HaMikdash. Entre los que se encontraban, de los que subieron, estaban Mordejai Yehudí, Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah y también Ezra y Nehemiah. La construcción del segundo Bet HaMikdash fue realizada con una gran velocidad. Y la razón de esto es dado que los habitantes que estaban alrededor en aquellos tiempos perseguían y molestaban a los que estaban construyendo el Bet HaMikdash. Estaban intentando detener la construcción del gran templo. Por eso lo hicieron con una gran velocidad. En aquel tiempo, Ezra Sofer formó la junta llamada Knesset HaGedolah, la gran asamblea, la cual estaba formada por los 120 sabios más grandes de aquellos tiempos, todos con un nivel astronómico de conocimiento de Torah y expertos en todas las áreas de sabiduría que existen en este mundo. Entre ellos se encontraban Shimon HaTzadik, quien se nombró Kohen Gadol después de Ezra Sofer, y es nombrado en la próxima Mishnah de Pirkei Avot, la cual comienza diciendo Shimon HaTzadik haya mishirei Knesset HaGedolah. Shimon HaTzadik era de los últimos que quedaban de la gran asamblea. Dado que cuando fallecieron los de la gran asamblea, todos, él era de los pocos que quedaron. Esta es una de las razones por las cuales en el país de Israel hoy en día existe una junta llamada Knesset, la cual se preocuparon de que también sea formada por 120 personas y la llamaron bajo el nombre de Knesset, tratando de emular esta gran asamblea llamada Knesset HaGedolah. Solo que la gran diferencia que existe es que el Knesset HaGedolah estaba formado por 120 enormes en todas las áreas espirituales, entre ellos habiendo 3 profetas, Haggai, Zecharia y Malachi. Y en cambio, el Knesset o la Knesset del país de Israel que conocemos hoy en día, la forman personas que están claramente a un nivel absolutamente inferior, que no tiene nada que ver con estos grandes sabios.
Después de que Rabbi Yehuda Anasi, quien fue el que compiló las Mishnayot, nos haya explicado quiénes fueron los que recibieron y entregaron la Torah desde que se recibió en el monte de Sinai hasta quienes escribieron la Mishnah, continúa Rabbi Yehuda Anasi y nos explica cuáles fueron las frases que más repetían estos grandes sabios de la Torah de todas las generaciones, tanto los que recibieron la Torah como los que la entregaron, y todos aquellos que vivieron y operaron desde los miembros de la gran asamblea que son Anshe Knesset Agdolah hasta su tiempo de Rabbi Yehuda Anasi. Continúa la Mishnah con el primer consejo, nos dice lo siguiente: Hevu metunim badin, sean lentos en el juicio. El tiempo de cada una de las personas es lo más preciado que tiene. Es más, el famoso dicho "el tiempo es oro" claramente no es correcto. ¿Y por qué? Ya que con todo el oro del mundo no se puede comprar ni siquiera una hora de vida de la persona. Por ende, en la práctica, el tiempo es mucho más valioso que el oro. En consecuencia, por el hecho de que el tiempo es tan valioso, muchas veces la persona tiende a ocupar muy poco de su tiempo al momento en que procede a enjuiciar el acto de su prójimo, causando que el juez sea propenso a dar un decreto judicial que es poco asertivo y muchas veces desviado de la verdad. Es por esto que en Anshe Knesset Agdolah, los hombres de la Gran Asamblea, nos enseñan que el juez debe ser lento en el juicio. Debe tomarse el tiempo necesario para investigar bien antes de dar cualquier tipo de veredicto en el juicio. Es más, incluso si es que hace poco tiempo llegó al Beit Din, a la corte de juicio, un caso parecido, no debe el juez apresurarse y pensar que de la misma forma que en el caso anterior se decretó que la persona fulano era el culpable y mengano era el inocente, entonces en este caso el decreto debe ser el mismo. No, sino que la persona debe analizar muy bien cada detalle del caso, ya que muchas veces un pequeño detalle puede cambiar de forma absoluta el decreto del juicio en aquel caso. Esta es una de las razones por las cuales se decretó para Halajá en el Shulchan Aruch, en Hoshi Mishpat, Siman Yud Zain, Siv Zain, que cuando un juez escuchó la versión de cada uno de los participantes del juicio, debe volver a repetir palabra por palabra lo que él entendió de cada uno de los participantes, para asegurarse que lo que entendió, lo entendió bien. Ya que al repetirlo, resulta que cada uno de los participantes del juicio va a poder corregir al juez en caso de que no haya entendido algo bien. De todas formas, la gran minoría de las personas de Am Israel actúan como jueces rabínicos. Por ende, la pregunta es: ¿acaso una Mishnah tan importante como lo es la Mishnah de Pirkei Avot se dirige solamente a la minoría del pueblo quienes actúan como jueces rabínicos? Claramente que no. Sino que de esta Mishnah aprendemos un mensaje sumamente importante para la vida de cada uno de nosotros. Mensaje el cual se aplica en distintas situaciones, donde técnicamente cada uno de nosotros posee calidad de juez. Por ejemplo, una mujer pidió a su marido unas cuantas veces que hoy, por favor, llegue a la casa directamente después del trabajo, sin atrasarse en lo absoluto, para así poder cuidar a los hijos y que así ella pueda salir. Dado que en aquel día ella tenía que asistir a un evento y le habían pedido explícitamente llegar a la hora. Sin embargo, cuando llegó el momento en que ella tenía que salir, el marido por algún motivo se atrasó, dejándola esperando en la puerta. Cuando ya llevaban 5 minutos de atraso, ella ya comenzó dentro de ella a establecer su propio juicio. Este hombre no tiene consideración, se burla de mis necesidades, no toma en serio nada de lo que digo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa acá? Vienen esos sabios y nos dicen: Hevu metunim badin. Sean lentos en el juicio. Quizás pasó algo. Quizás lo retuvieron al marido en el trabajo por un motivo urgente y no tuvo opción de liberarse temprano por mucho de que él quería hacerlo. Quizás se le pinchó la rueda en el camino. Muchos motivos pueden haber por los cuales él se está atrasando ahora en llegar a la casa. Así también vemos respecto a la educación con los niños. Algunas veces
el niño se puede haber comportado de una forma no muy correcta y uno de los padres lo castiga de inmediato. Sin embargo, si es que el padre hubiera sido lento en el juicio, hubiera calmado su enojo y hubiera tratado de entender desde el punto de vista que el niño fue y generó y hizo esto que no está correcto y se comportó de esta forma, puede ser que muchas veces va a llegar a la conclusión de que no había que castigarlo, sino que había que tratar el problema de raíz. Este consejo aplica respecto a cualquier relación que hay entre personas. Quien acostumbra a ser lento en su juicio con todos los que lo rodean, evita errores que genera muchas veces de forma inminente producto de su juicio apresurado y en consecuencia logra tener una vida más feliz y rodeada de paz. La Gemara Masechet Brachot, Daf Kaf Amud Aleph, la página 20, cuenta Rab Ada bar Ha'ava Chazia lehaikuti de Abad Levisha Karbelta Bashuka. Rab Ada bar Ha'ava vio una mujer de otro pueblo quien estaba vistiendo una prenda superior de un color fuerte, poco recatado para esa época. Karbelta es la cresta del gallo, es decir, que parte de la cabeza y baja hacia el cuerpo. Cuenta la Gemara que Rab Ada bar Ha'ava pensó que era una mujer de Am Israel, por lo que Kam Karyamina se paró y rasgó su prenda. Sin embargo, Igla Emilta de Kutithi, Shimua Barba Meazuze, descubrió, después de que hizo esto, que era una mujer que no era una mujer de Am Israel, sino que era una mujer de otro pueblo. Y la prenda fue valorada en 400 zuz, lo cual es un monto bastante elevado. Y Rab Ada bar Ha'ava estuvo obligado en pagárselo. Continúa la Gemara y dice, Amarla, Ma Shemech, Amarle Matun. Le preguntó a la mujer, ¿cuál es tu nombre? Y él contestó, Matun, que en hebreo significa lento, calmo. Amarla Matun Matun Arba Mea Zuz Shavia. Le dijo Rab Ada bar Ha'ava, ser lento y no acelerado en el juicio vale 400 zuz, que es lo que le costó la prenda que rasgó de ella por no ser lento él mismo en su juicio. Continúa la Mishnah, nos dice, Ve'amidu talmidim arbe, y formen muchos alumnos. Es decir, una persona que posee sabiduría y enseña a otros no debe conformarse con tener un par de alumnos solamente y pensar que con eso ya cumplió su obligación de entregar. No, debe formar muchos alumnos. Tal como se cuenta respecto a Rabbi Akiva, quien después de que fallecieron sus 24.000 alumnos, quienes eran enormes sabios de la Torá, y Rabbi Akiva tenía planeado enviarlos y esparcirlos por todas las ciudades que había en aquellos tiempos difíciles, posterior a la destrucción del segundo templo, con el único propósito de que sus alumnos vayan y puedan levantar el nivel espiritual que había en cada lugar donde se encontraban personas de Israel. A pesar de que al momento en que fallecieron Rabbi Akiva ya era un hombre anciano, cuando todos fallecieron, igual así vemos algo muy interesante. Fue Rabbi Akiva y levantó otros 5 alumnos nuevos: Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon bar Yochai y Rabbi Elazar ben Shammua. Y les enseñó Torah, siendo ellos quienes propagaron la Torah por todo Am Israel. Rabbi Akiva no se dio por vencido a pesar de que todo el trabajo que había hecho durante su vida había sido enterrado con el fallecimiento de sus alumnos. Perfectamente podría haber dicho que ya no le quedan fuerzas para continuar formando alumnos, sobre todo a la edad que tenía. Sin embargo, ¿qué vemos? Se dijo a sí mismo, formé alumnos cuando era joven, voy a formar alumnos también ahora que soy anciano. Por lo que fue y formó a los 5 grandes sabios que nombramos anteriormente. Es decir, si Rabbi Akiva se hubiera dado por vencido y se hubiera conformado con los alumnos que ya había formado, absteniéndose de ir a formar nuevos alumnos, no hubiéramos tenido a Rabbi Shimon bar Yochai y por ende tampoco tendríamos el Zohar Kadosh que lo escribió Rabbi Shimon bar Yochai, tampoco tendríamos a Rabbi Meir Balanés, ni todos los grandes sabios que fueron formados tras ellos por todas las generaciones. Es más, la mayoría de las versiones de las Mishnayot que poseemos hoy en día provienen de Rabbi Meir, ya que Rabbi Yehuda Anasi fue quien las escribió de acuerdo a lo que recibió de su rabino, que era Rabbi Meir. Y de ahí proviene la ley que trae Gemara en Masechet Sanedrin, en Daf Pei Vav Amud Aleph, en la página 86, que dice Stam Mishnah Rabbi Meir, lo cual nos dice, en otras palabras, que
cuando una Mishnah no explicita quién fue quien la dijo, entonces quiere decir que es la opinión de Rabbi Meir. Por eso nos dijeron los sabios, Ve'amidu talmidim harbe, formen muchos alumnos, ya que no sabemos de quién va a salir el próximo gran sabio de Am Israel. Ahora, a simple vista, este consejo de formar muchos alumnos suena demasiado destinado a la minoría del pueblo, ya que aparentemente podríamos pensar que no todos poseemos la capacidad de ser mentores y formar a grandes sabios de Am Israel. Sin embargo, hay un elemento sumamente importante en este consejo, y es que unas formas en que más nos podemos llegar a trabajar y corregirnos como personas es a través de preocuparnos de ser personas que nos rodeamos de gente que nos admira y desea aprender de nosotros, sin necesidad de ser mentores, que seamos personas que sentimos una responsabilidad y aspiramos ser ejemplo para el resto. Al igual que un mentor siente responsabilidad y aspira a ser un ejemplo para su alumno. Es por esto que nuestros sabios nos dijeron formen muchos alumnos, ya que mientras más tengamos personas alrededor nuestro sobre las cuales aspiramos ser su ejemplo, más meticulosos vamos a ser en nuestras acciones de no cometer errores y en consecuencia vamos a ser personas más correctas, Be'ezrat Hashem. Hasta aquí llegamos hoy, Be'ezrat Hashem. En el próximo shiur vamos a continuar explicando el último consejo entregado en esta primera Mishnah, Ve'asu seyag la Torah, y creen una barrera protectora para la Torah, y continuaremos, Be'ezrat Hashem, con la segunda Mishnah de Pirkei Avot. Que tengan todos un excelente día y Chodesh Tov Mevorach.